Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión y fe. Hoy les pido que se preparen, porque vamos a tocar un tema que, se los digo sinceramente, me dejó temblando cuando lo estudié a fondo. Todos conocemos la historia de Poncio Pilato, ese gobernador que se lavó las manos, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasó con él después de morir? El Padre Pío, ese santo extraordinario que veía lo invisible, tuvo un encuentro cara a cara con Pilato en el infierno. Y lo que Pilato le reveló no es lo que ustedes imaginan. No es una historia de monstruos, es una historia sobre la cobardía, sobre la verdad y sobre ese momento exacto en que un alma decide su destino eterno. Si se quedan hasta el final, van a descubrir si ustedes, sin darse cuenta, están tomando decisiones de Pilato en su vida diaria y, lo más importante, cómo detenerse a tiempo antes de cruzar la línea. Acompáñenme porque esto es algo que necesitamos escuchar hoy más que nunca. Hola familia, qué gusto y qué bendición tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a adentrarnos en una de las visiones más impactantes y menos conocidas del Padre Pío, una experiencia que sacudió incluso a los investigadores del Vaticano que documentaron su vida. Vamos a hablar de lo que vio el santo de los estigmas cuando miró directamente a los ojos de Poncio Pilato en las profundidades del infierno, y créanme, la respuesta los va a dejar helados, porque lo que este fraile presenció sobre el hombre que condenó a Cristo nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la cobardía, sobre la verdad y sobre el peso eterno de nuestras decisiones diarias. Para entender la magnitud de esto, primero tenemos que situarnos en el contexto. El 23 de septiembre de 1918, en ese pequeño y austero convento de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío recibió los estigmas visibles, esas heridas sangrantes en manos, pies y costado que eran idénticas a las de Cristo crucificado. Pero fíjense bien, los estigmas físicos eran solo la punta del iceberg, la manifestación externa de algo mucho más profundo y misterioso. Este fraile capuchino poseía la capacidad sobrenatural de ver más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Él no necesitaba imaginar el cielo o el infierno. Él los veía con una claridad aterradora, presenciaba tanto la gloria indescriptible de los santos como el tormento desgarrador de los condenados. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué la Iglesia Católica, que es tan prudente y a veces tan lenta para aprobar estas cosas, se tomó tan en serio las visiones del Padre Pío? Pues porque cuando el Santo Oficio lo investigó exhaustivamente durante décadas, cuando enviaron médicos ateos a examinar sus heridas buscando fraude, cuando cardenales y teólogos analizaron cada palabra que salía de su boca, la conclusión fue inequívoca: este hombre no estaba loco ni era un mentiroso. Este hombre veía realidades que otros no podían ver, tenía dones verificables como la bilocación, leía los corazones en el confesionario y sabía cosas que sucedían a kilómetros de distancia sin que nadie se las contara. Así que cuando un santo con esta credibilidad nos dice que vio a Poncio Pilato en el infierno y nos describe con precisión visceral su tormento, no estamos ante un cuento de miedo para asustar niños, estamos ante un testimonio teológico de primer nivel que la Iglesia considera digno de nuestra atención más seria. Santa Teresa de Ávila vio el infierno, Santa Faustina vio la misericordia, pero el Padre Pío tenía algo único: la capacidad de encontrarse cara a cara con individuos específicos cuyas decisiones terrenales determinaron su destino final. Y Pilato, incluso su nombre nos evoca inmediatamente esa imagen del gobernador romano lavándose las manos, tratando desesperadamente de evitar la responsabilidad. Pero escuchen esto: los evangelios nos presentan a un hombre atrapado, no un ignorante. Pilato interrogó a Jesús personalmente, escuchó sus palabras, vio su dignidad. Su propia esposa le advirtió en sueños que no tocara a ese hombre justo. Pilato mismo declaró 3 veces: no encuentro culpa en él. O sea, no era un hombre que no sabía distinguir el bien del mal, era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando entregó a Jesús para ser crucificado. La historia nos dice que Pilato vivió unos años más después de la muerte de Cristo. Algunos dicen que se suicidó, otros que fue ejecutado, pero lo que ocurrió después de su muerte física, lo que sucedió cuando su alma enfrentó el juicio que había evitado en vida, eso es lo que el Padre Pío presenció y lo que nos debe poner a pensar a todos. La visión no le llegó al Padre Pío mientras tomaba un café o descansaba, le llegó en el momento más sagrado de todos, durante la Santa Misa, justo en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Imagínense la escena: el Padre Pío sostiene la hostia consagrada, el mismo cuerpo de Cristo que Pilato entregó a los verdugos, y en ese instante el altar desaparece, el convento se desvanece y el Padre Pío se encuentra de pie en un lugar que no aparece en ningún mapa, un lugar donde la luz no existe, porque la luz es la presencia de Dios, y ahí Dios está ausente por elección de quienes habitan ese abismo. El Padre Pío describió más tarde que la oscuridad allí no es como cuando apagas la luz en tu cuarto, es una oscuridad pesada, una negrura que tiene peso, que te aplasta el pecho como si te hubieran echado toneladas de tierra encima, y en medio de esa oscuridad
Opresiva vio figuras, formas retorcidas, almas que alguna vez fueron humanas, pero que ahora cargaban la deformidad de sus propias elecciones, y entonces vio a Pilato y lo reconoció al instante, no porque llevara una toga romana o un letrero, sino porque el alma de ese hombre llevaba grabada en su esencia misma la naturaleza de su pecado. Era como si cada decisión cobarde, cada vez que eligió quedar bien con el César en lugar de hacer justicia, estuviera escrita en su ser con tinta de fuego. El olor llegó después, y esto es algo que a mí me impacta mucho. El Padre Pío decía que el infierno tiene un olor que no se compara con nada en la tierra, es el olor de la corrupción espiritual. Imagínense algo que debería haber sido hermoso y eterno, pero que se pudrió por rechazar el amor divino. No es solo azufre, es el olor a cobardía rancia, a verdad traicionada, a inocencia vendida, y alrededor de Pilato ese olor era insoportable, olía a una oportunidad desperdiciada, a una grandeza que se tiró a la basura por miedo. Y luego los sonidos. El Padre Pío escuchó gritos, pero no solo de dolor físico, eran gritos de comprensión, el horrible reconocimiento de lo que se perdió para siempre. El llanto de Pilato no era de arrepentimiento, porque en el infierno ya no existe el arrepentimiento que busca perdón, solo existe el remordimiento estéril, ese que te dice que tonto fui pero que no busca a Dios. El Padre Pío escuchó la voz de Pilato repitiendo en un bucle eterno: sabía que era inocente, sabía que era inocente, sabía que era inocente. No lo decía pidiendo perdón, lo decía como una admisión obligada de una verdad que nunca podrá deshacer, una y otra vez en la oscuridad eterna, como un látigo contra su propia alma. Pero la sensación más terrible fue la táctil. El Padre Pío sintió, aunque no con su cuerpo físico, la naturaleza del sufrimiento de Pilato. Era como si agua invisible le lavara las manos eternamente. Pero escuchen bien, el agua era fuego y las manos nunca quedaban limpias. El gesto de lavarse se repetía sin fin, sin traer nunca el alivio que buscaba. Cada vez que Pilato intentaba lavarse la culpa, el acto mismo lo condenaba de nuevo, porque le recordaba su cobardía. Cada movimiento de esas manos espectrales revivía el momento en que dijo: soy inocente de la sangre de este justo, pero no era inocente, y el fuego se lo recordaba eternamente. Y entonces en esa visión Pilato habló directamente al alma del Padre Pío, no con palabras de voz, sino de espíritu a espíritu. Yo lo vi, dijo el alma condenada. Miré sus ojos, vi la verdad. Mi esposa me advirtió, los milagros estaban ante mí, y yo sabía, o como sabía, que era el Hijo de Dios. Y aquí la voz de Pilato temblaba con una mezcla de rabia y autocompasión, pero tenía mi posición, tenía mi carrera, tenía que mantener la paz con los líderes judíos, tenía que proteger mi relación con el emperador. Una decisión política, solo una decisión política. ¿Cómo iba a saber que condenaría mi alma por toda la eternidad? Fíjense qué fuerte esto. El tormento de Pilato no era un fuego genérico, era el fuego de la propia verdad que había conocido y rechazado, ardiendo en su conciencia. Cada llama llevaba el rostro de Cristo, mirándolo con esos ojos que vio durante el interrogatorio. Cada momento de su existencia eterna estaba forzado a revivir ese instante en que tuvo la verdad enfrente y prefirió su puesto de trabajo. Lo que el Padre Pío comprendió es que el infierno de Pilato es un eterno ahora, no pasan los días para él, siempre es ese Viernes Santo, siempre es el momento de la decisión, siempre está sintiendo el peso de haber elegido mal, y no puede cambiarlo porque la muerte selló su voluntad. Pilato le explicó algo que resonó en el alma del Padre Pío, y que es una advertencia para nosotros hoy. Le dijo: no fue un solo momento, fueron 1000 pequeñas elecciones. Antes de ese día, cada vez que elegí mi carrera sobre la justicia, cada vez que silencié mi conciencia por conveniencia, cada vez que conocí lo correcto e hice lo político, cada pequeña traición me preparó para la gran traición. Y cuando estuve frente a la verdad misma, ya había entrenado a mi alma para traicionarla. Esto es aterrador y revelador. Pilato no llegó al infierno por un accidente. Cada elección desde su juventud había sido un paso alejándose de Dios, y el momento con Cristo fue la culminación lógica de ese camino. Dios le dio evidencias, los milagros eran públicos, le dio advertencias, el sueño de su mujer le dio conciencia, sabía que era inocente, le dio oportunidades, trató de liberarlo varias veces, pero al final Pilato eligió su propio pellejo, y Dios respetó esa elección con la seriedad eterna que merece nuestra libertad. El giro teológico que el Padre Pío entendió es que Pilato no está en el infierno principalmente por haber crucificado a Cristo, está allí por haber rechazado a Cristo. La diferencia es enorme. Pedro también negó a Cristo y con juramentos, pero Pedro lloró, se arrepintió y buscó el perdón. Pilato se lavó las manos y siguió con su vida. Uno está en el cielo y el otro en el infierno. La diferencia no fue el pecado, fue la respuesta al pecado, fue la humildad versus la soberbia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros que vivimos 2000 años después? ¿Qué tiene que ver con ustedes que me están escuchando ahorita? Significa absolutamente todo, porque cada uno de nosotros enfrenta diariamente lo que yo llamo decisiones de Pilato, momentos en que tenemos que elegir entre la verdad incómoda y la mentira cómoda, entre la justicia que nos cuesta y el silencio que nos protege. Traicionamos a Cristo
Cuando elegimos el avance en el trabajo en lugar de la integridad moral, piénsenlo: cuántas veces sabemos que el jefe está haciendo algo chueco y nos callamos porque necesitamos la chamba. Cuántas veces vemos una injusticia con un compañero y nos hacemos de la vista gorda para no meternos en problemas. Eso es lavarse las manos. Traicionamos a Cristo cuando elegimos la aprobación social en lugar de la verdad, cuando nos quedamos callados sobre nuestra fe en una reunión porque no queremos que nos digan santurrones o fanáticos, cuando permitimos que se hable mal de Dios en nuestra presencia y agachamos la cabeza por miedo al que dirán. Eso es entregar a Cristo a la multitud. Traicionamos a Cristo cuando modificamos nuestras creencias para encajar en la moda de hoy. Cuando decimos bueno, es que los tiempos cambian, para justificar cosas que sabemos que están mal. Traicionamos a Cristo en nuestras relaciones cuando sabemos que una relación nos aleja de Dios, pero nos quedamos ahí porque nos da miedo estar solos. Cuando comprometemos nuestra integridad por un momento de placer pensando que no pasa nada. Pilato pensó que no pasaba nada, que era solo política. Nosotros pensamos que es solo vivir la vida. Traicionamos a Cristo cuando elegimos el dinero sobre la generosidad, cuando hacemos tranzas en los negocios porque todos lo hacen, cuando tratamos mal a los empleados para ganar unos pesos más. Pilato eligió su posición política, nosotros elegimos nuestra cuenta del banco. La voz que nos susurra al oído para justificar estas traiciones suena igualita a la de Pilato. Es solo una decisión pequeña. Tienes que pensar en tu futuro, no seas exagerado, tienes que ser realista. ¿Qué diferencia hace si hablas de todos modos? Estas son las mentiras que pavimentan el camino al infierno. Suenan razonables hasta que te enfrentas al juicio y te das cuenta de que cambiaste tu eternidad por una comodidad temporal de unos años. Pero aquí está la gran diferencia: la voz del infierno te dice que no es gran cosa, que lo arreglas luego. La voz de Cristo te dice: hoy es el día, esta decisión importa. El Padre Pío advirtió a sus hijos espirituales sobre la cobardía espiritual. Les dijo que el infierno está lleno de personas que sabían lo correcto pero eligieron lo fácil, que la diferencia entre un santo y un condenado a veces es solo un momento de valentía donde eliges la verdad aunque te cueste todo. Si eliges lo conveniente sobre lo correcto puedes ganar el mundo entero pero pierdes tu alma, y no hay peor negocio que ese, créanme. Pero la visión del Padre Pío no era solo para asustarnos, era una revelación de esperanza porque nos muestra que la diferencia entre Pedro y Pilato es el arrepentimiento. No importa cuántas veces te hayas lavado las manos en el pasado, no importa cuántas veces hayas sido cobarde, la puerta del arrepentimiento está abierta mientras tengas vida. La diferencia no la hacen tus fracasos pasados, la hace tu decisión presente. El perdón está disponible pero requiere que dejes de lavarte las manos y empieces a juntarlas para pedir perdón. Pilato probablemente sintió remordimiento: uy, qué mal salió esto. Pero el remordimiento no salva, lo que salva es el arrepentimiento que dice: ofendí a Dios y quiero cambiar. El verdadero arrepentimiento requiere acciones concretas y aquí les va la receta del Padre Pío. Primero, confesión honesta. No vayas al confesionario a justificarte como Pilato, ve a decir la verdad: Padre, fui cobarde, preferí mi imagen a la verdad. Eso libera. Segundo, haz restitución si dañaste a alguien con tu silencio o con tus mentiras, trata de arreglarlo. Tercero, cambia las situaciones que te hacen caer. Si ese trabajo te obliga a pecar, déjalo, Dios te proveerá algo mejor, pero no vendas tu alma por un sueldo. Si esos amigos te llevan a negar a Cristo, busca nuevos amigos. Escucha esto como si el Padre Pío te lo estuviera diciendo a ti ahorita mismo: no estás condenado por lo que hiciste ayer. El hecho de que estés escuchando esto y sientas una incomodidad en el pecho es la gracia de Dios actuando. Dios no se ha rendido contigo. Pilato tuvo años para arrepentirse y los desperdició. Tú tienes el hoy, no lo desperdicies. No digas mañana cambio, porque el mañana no está garantizado. Pilato se lavó las manos hasta que el agua se convirtió en fuego eterno. Tú puedes lavarte en la sangre de Cristo que te deja más blanco que la nieve. Quiero invitarlos a hacer una oración muy honesta ahí donde están. Díganlo en su corazón o en voz alta si pueden: Señor Jesús, yo también he sido como Pilato, he sabido la verdad y me he hecho el loco, he visto lo correcto y he preferido lo cómodo, he lavado mis manos cuando debía haber dado la cara. Perdóname, lávame no con agua inútil sino con tu misericordia. Dame el valor de Pedro para llorar mis pecados y volver a ti. Dame la fuerza para que en mi próxima decisión elija tu verdad, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste la fama, aunque me cueste todo, porque prefiero perderlo todo a perderte a ti. Amén. Imaginen de nuevo al Padre Pío viendo esa escena terrible de Pilato lavándose las manos con fuego. Esa imagen debe grabársenos, no para vivir con miedo sino para vivir con conciencia. El verdadero motivo de la condena de Pilato no fue la ignorancia, fue el conocimiento rechazado, no fue la debilidad, fue la elección deliberada y repetida de su propia conveniencia. Y ese es el peligro real que enfrentamos: no caer de vez en cuando sino acostumbrarnos a caer, hacer las paces con nuestra mediocridad, acomodarnos en la tibieza. Si sienten esa llamada de atención, no la ignoren. Es el Espíritu Santo queriendo salvarlos de un destino triste. Por favor, compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Tal vez alguien en su trabajo, alguien en su familia está a punto de tomar una decisión,
a la Pilato. Y este vídeo puede ser lo que lo detenga. Suscríbanse al canal si quieren seguir profundizando en estos misterios que nos ayudan a vivir mejor y más importante aún, tomen hoy la decisión que Pilato no tomó, elijan la verdad, elijan a Cristo, porque al final de nuestros días, cuando estemos frente al juicio, no importará cuánto dinero hicimos ni qué puesto tuvimos, solo importará si amamos a Dios y si fuimos fieles a la verdad. Esa es la única moneda que vale en la eternidad. Gracias por acompañarme hasta el final en esta reflexión tan intensa. Los quiero mucho y los quiero ver en el cielo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.